Proverbio del día, busquemos la sabiduría, comentario al Proverbio 11 de bendición. Versículo 1. Nada más ofensivo a Dios que el fraude en el comercio. Se menciona aquí el peso falso en representación de todas las prácticas injustas y fraudulentas en el trato con otras personas. Es abominación a Yahvé. Los hombres suelen tener en poco tales fraudes y piensan que todo está bien cuando se trata de ganar dinero. Mas la pesa cabal le agrada. Nada agrada tanto a Dios como el trato honesto y justo, y nada hay tan necesario para hacer que nosotros y nuestras devociones agraden a Dios. Versículo 2. El orgullo es una vergüenza para el hombre, el cual ha sido formado del polvo de la tierra. Vive de limosna, ya que depende de Dios en todo, y con el orgullo pierde el derecho a poseer todo lo que tiene. El altivo se hace a sí mismo despreciable. Es un pecado por el que Dios con mucha frecuencia abate a los hombres hasta lo más bajo, como hizo con Nabucodonosor y Herodes, cuya ignominia vino inmediatamente después de su vanagloria. Así como en el orgullo hay necedad, pues acarrea deshonra, con los humildes está la sabiduría. El vocablo hebreo para humilde solo ocurre aquí y en Miqueas 6:8, porción sublime. Versículo 3. La integridad de un hombre honrado será su guía segura. Sus principios son fijos, su norma es cierta y por eso su camino es llano y libre de peligros. Su sinceridad le mantiene firme y no tiene por qué cambiar de rumbo por muchas vueltas que dé el camino, pues le basta la brújula de su buena conciencia. En cambio, la perversidad del pecador es su ruina por muy seguro que él se crea. Versículo 4. En el día de la ira, cuando Dios visite con juicio de condenación al pecador, de poco le servirán todas las riquezas que haya acumulado. No le evitarán el golpe, ni le calmarán el dolor, menos aún le sacarán el aguijón de la muerte. ¿Para qué entonces la hacienda, el poder y los títulos mobiliarios? Solo una buena conciencia hará llevadero el día de la muerte. Es privilegio de los justos no ser dañado por la muerte segunda, ni ser tan herido por la muerte primera. Versículos 5 y 6. Estos dos versículos tratan del mismo asunto que el versículo 3. Los caminos de la religión sincera son llanos y seguros, y en ellos se goza de una santa seguridad. La justicia del justo será su blasón y su defensa para librarles de las seducciones, lo mismo que de las amenazas del diablo y del mundo. Pero los malvados encontrarán en su pecado su castigo. Versículo 7. Como dice Cohen, el hombre impío suele indicar en salmos y proverbios el malvado que está en posición de autoridad e influencia de las que abusa para actuar ilegalmente. Cuando él muere no solo perece su esperanza, el su no está en el hebreo, sino la de los malhechores que con él tenían amistad y por eso quedaban impunes. Esta es la interpretación más probable de este versículo. Versículo 8. Los buenos son sacados de los apuros en que se creían perdidos, y sus pies son colocados en amplio espacio. Ver Salmos 34:19 y 66:12. Dios tiene siempre medios de librar a los suyos cuando se hallan a un paso de la desesperación. En cambio, los malvados caen en fosos de los que se creían libres. Recuérdense los casos de Mordecai, Mardoqueo en nuestras versiones, y Amán, de los amigos de Daniel en el horno de fuego y del propio Daniel en el foso de los leones, así como del apóstol Pedro en la cárcel. Mientras los israelitas hallaron la liberación a través del Mar Rojo, los egipcios hallaron allí su cementerio. Versículo 9. Dice el refrán que más mató la lengua que la espada,
pero no hay lengua tan dañina como la del hipócrita, pues la espada del calumniador se ve venir, pero la del adulador da la puñalada por la espalda. Añade así a la maldad traición. El único remedio contra esta perversidad es el conocimiento, con el que los justos pueden penetrar a través de la adulación en la falsedad de los impíos. Versículos 10 y 11. Estos versículos nos presentan el contraste entre los bienes que produce un buen gobierno al escalar los puestos de poder y responsabilidad, y los males que produce la charlatanería de unos cuantos demagogos que embaucan a las masas y con promesas de falsa libertad abren las compuertas de toda clase de desórdenes y desmanes. Los malos pueden llegar a ser temidos, pero nunca amados. Por eso hay regocijo casi general cuando ellos desaparecen. Aún el bien o el mal de las personas particulares tienen influencia en la sociedad, pero la tienen sobre todo la bondad o la maldad de las personas que ocupan el poder. Versículos 12 y 13. Se recomienda el silencio como ejemplo de verdadera amistad. El que tiene prudencia y entendimiento sabe controlarse a sí mismo y calla aún en el caso de ser provocado, a fin de no dar rienda suelta a su pasión ni encender la pasión de los otros mediante palabras dichas en un momento de emoción malsana. Pero el que carece de entendimiento lo demuestra precisamente en esto. Habla sin reflexionar y a la menor provocación llama a su prójimo rata o insensato o palabras peores en el lenguaje odierno. Una de las personas más peligrosas y odiosas es la que anda en chismes y divulga secretos. Compárese con 20:19 y ver Levítico 19:16. No hay peste tan mala como la de esta clase de personas, pues promueven discordia, ocasionan odios entre vecinos y parientes y son causa de los peores males. Versículo 14. Comparando este versículo con 24:6, se advierte un contexto de guerra, de caída en manos del enemigo o de liberación de las manos de éste. En una palabra, de caída física más bien que de moral. Sin embargo, el proverbio tiene aplicación en todas las áreas. Donde hay buena dirección, hay éxito. Donde no la hay, ha de temerse el fracaso. Pero como dice nuestro refrán, 4 ojos ven mejor que 2, por lo que en la multitud de consejeros hay seguridad. Se sobreentiende que estos consejeros son competentes, honestos y generosos. De lo contrario, el número solo sirve para aumentar la confusión. Basta con recordar el caso de Roboam. Versículo 15. Se insiste ahora en algo que ya vimos en 6:1. Y parece ser que el caso era corriente cuando Salomón escribió este libro. De seguro sufrirá daño el que sale fiador por un extraño. En cambio, el que evita lanzarse precipitadamente a este peligro vivirá tranquilo, sin que le preocupe la responsabilidad que la fianza comporta ni el riesgo de la bancarrota, que no solo le afectaría a él, sino también a su familia. Versículo 16. El sentido de este versículo en el hebreo, no en la Septuaginta, es: la mujer agraciada, más por su prudencia que por su hermosura física, alcanzará honor. Compárese con 31:30. Mientras que la fuerza bruta de los hombres solo alcanza riquezas materiales, el proverbio, pues, muestra dónde está la verdadera fuerza del sexo débil,
así como la debilidad del sexo fuerte. Versículo 17. El hombre de bien, compasivo, benigno, generoso, se hace bien a sí mismo, pues tiene el placer del deber cumplido y de contribuir al bienestar de sus prójimos. Su propio carácter se enriquece con el ejercicio de su bondad, mientras que el cruel se atormentará a sí mismo. Su carne, en contraste con su alma en el primer estilo, puesto que en el pecado lleva la penitencia. Versículo 18. Se llama aquí falso al jornal del malvado, no porque lo haya ganado injustamente, sino porque solo posee valor temporal. Así que edifica sobre arena, se mostrará su falsedad cuando venga la tormenta. En cambio, el que siembra justicia tendrá un galardón tan firme como la verdad en que se apoya, galardón de verdad. Versículo 19. Este versículo parece confirmar y remarcar lo dicho en los anteriores, pues la mejor traducción del adverbio inicial ken es sí. Compárese con Josué 2:4, con lo que el proverbio, como dice Cohen, ofrece una enseñanza que no es familiar en este libro. La justicia prolonga la vida, la maldad la acorta. Versículo 20. Nos interesa saber qué es lo que Dios odia y ama, para conducirnos de acuerdo con ello. Siendo Dios la santidad infinita, necesariamente ha de amar al de camino intachable, mientras que los perversos de corazón le resultan abominables. Más aún, abominación en hebreo, se nota el contraste entre los íntegros, temime, y los torcidos, ixei. Versículo 21. Este versículo comienza literalmente mano a mano, expresión que se halla también en 16:5b y cuyo sentido es, te lo aseguro. El origen de la expresión hebrea ha de hallarse en la costumbre de chocar la mano para confirmar un asunto entre dos personas. Se expresa así la seguridad que el escritor tiene sobre la enseñanza que ofrece al decir que tarde o temprano el malo será castigado, mientras que la simiente de los justos será librada. Esto es, escapará del castigo. Aunque es posible que se quiera dar a entender que la justicia de los padres traerá bendición a su descendencia, la comparación que aquí se hace favorece a la opinión que ve en el vocablo sera algo parecido al término generación, perífrasis, comente. Todo aquí es nota del traductor. Versículo 22. Muy expresiva es la comparación de una mujer hermosa, pero sin seso, sin buen gusto, con un anillo de oro en el hocico de un puerco. Era este un adorno corriente entre las mujeres orientales, ver Génesis 24:22, Isaías 3:21, pero fuera de lugar en el hocico de un cerdo. Esto da a entender una vez más que la hermosura es accidental en una mujer, compárese con 31:30, y que lo sustancial en ella es fe, amor, santificación y cordura, 1 Timoteo 2:15. Más aún, la belleza sin virtud solo sirve de incentivo para las bajas pasiones, propias y ajenas, y por eso una mujer bella sin seso vendrá a ser como la puerca lavada que, con anillo de oro en el hocico, vuelve a revolcarse en el cieno, 2 de Pedro 2:22. Versículo 23. El justo desea solamente lo que es verdaderamente bueno, tanto para él como para otros. A nadie quiere hacer ningún mal, a todos desea lo mejor, especialmente el favor de Dios y el testimonio de una buena conciencia. Tendrán lo que desean, Salmo 37:4. Los malvados, en cambio, esperan y desean hacer mal a otros, pero el mal se volverá contra ellos mismos, pues atraen sobre sí la ira de Dios.
compárese con Romanos 1:18. Versículo 24. Una persona puede hacerse rica administrando sus saberes con prudencia, dentro de lo cual cabe emplear sumas razonables en obras de piedad y caridad, con lo que en vez de menguar sus bienes los aumentará, como el cereal se aumenta sembrándolo. Por el contrario, el hombre tacaño que llega a retener más de lo que es justo, ya sea por no pagar las deudas, por no aliviar a los pobres o por no proveer lo que es conveniente para la familia, vendrá a pobreza, pues carecerá de la bendición de Dios. Versículo 25. El alma generosa que ora por los demás, especialmente por los pobres y los afligidos, y procura proveerles de lo necesario, será engordada. Conforme al uso de este vocablo para indicar prosperidad, compárese con 13:4 y 28:25 y Deuteronomio 32:15, entre otros lugares. El que riega a otros con las corrientes de su generosidad, también él será regado. Ciertamente Dios devuelve abundantes aguaceros de bendición. Versículo 26. Es pecado cuando el grano está escaso retenerlo con la esperanza de que se ponga más caro y obtener así en el mercado un subido beneficio. En cambio, Dios bendecirá y recompensará la honestidad y la generosidad del que lo vende a su justo precio para satisfacer las necesidades ajenas. Versículo 27. El que madruga para procurar el bien de su prójimo se granjea la buena voluntad y el favor de sus semejantes, se hace de querer y lo que es mejor, obtiene el favor de Dios. Pero el que busca el mal de otros, lo contrario de Esther 10:3, atraerá sobre sí el mal que busca. Versículo 28. La virtud se mantiene en pie aunque caigan las riquezas, como un árbol que retoña y reverdece aunque lo hayan cortado. En cambio, el que se apoya en riquezas sin virtud caerá sin remedio cuando caigan estas y no volverá a levantarse. Versículo 29. Se condenan aquí dos extremos en el modo de administrar los negocios de la familia. 1. La tacañería en el uso del dinero, la ansiedad en el negocio y el miedo rayando en el pánico a la bancarrota hace que muchos siembren en sus familias el desorden al privar a su familia de lo necesario por temor a gastar innecesariamente. Hacen que el dinero les resulte prácticamente inservible. Viento es aquí como en Jeremías 5:13 y frecuentemente en Eclesiastés, símbolo de lo insustancial. 2. Por otra parte, el descuido y la falta de prudencia en la administración de los negocios llevan a la bancarrota, con lo que la persona así empobrecida, necia, llega a ser esclava de quienes tienen mejor sentido. Es probable, sin embargo, que la segunda parte del versículo sea una secuencia de la primera, nota del traductor, y que el sentido sea: al esforzarse en acumular riquezas de cuyos frutos no saben gozar, se convierte prácticamente en un esclavo de quienes le hereden, y siendo más sabios que él, sabrán emplear mejor el dinero que recibieron. Versículo 30. Los justos son como árboles de vida, compárese con 3:18, los frutos de su piedad y caridad, de sus instrucciones, reprensiones, ejemplos y oraciones, así como su favor en el cielo y su influencia en la tierra, son como los frutos de ese árbol que contribuyen al mantenimiento espiritual de muchos. Si son sabios, sus frutos son todavía mejores y más abundantes, pues ganan almas, es decir, atraen a otros para darles buenos consejos y comunicarles sabiduría. No se trata aquí de la salvación eterna. Versículo 31. Este es el único proverbio de Salomón
que comienza con una nota de atención, mirad, lo cual insinúa que contiene una verdad no solo evidente, sino eminente. El sentido del proverbio se comprende bien si se compara con 1 de Pedro 4:18 y a la luz de la segunda parte del versículo. El justo será retribuido en sentido de castigado por el mal que haga y por el bien que deje de hacer en este mundo. Y si esto es así, ¿cuánto más al impío y al pecador? Esto no significa, nota el traductor, que un determinado pecado sea menos grave en el Hijo de Dios que en el pecador no convertido, sino que la práctica ordinaria del impío es el pecado, mientras que el que es nacido de Dios no practica el pecado. 1 de Juan 3:9. Puede caer en él, 1 de Juan 1:8 y 10, pero no persevera en él.